Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Vide y esta es la primer clase del taller literario de B, clases abiertas. Estas son unas clases gratuitas que lo que tratan es de acercarle herramientas de trabajo para la literatura, ya sea el estilo o literatura que escojan, cuento, novela, guión, poesía, el que sea. La idea es acercarles herramientas de trabajo. Para quienes recién están lanzando la escritura, ¿sí? Se les presentan ejercicios, actividades, demás, herramientas para la escritura. Y para los que ya están escribiendo, la idea es también mover un poco su escritura, que la reescriban, que la rehagan, ¿sí? No se considera que hay un único estilo, no se considera que hay una buena literatura y una mala literatura. El taller considera que no existen los buenos escritores ni los malos escritores. Bueno o malo va a depender de quien lo lea, de la opinión personal de quien lea a ese autor. Por otro lado, algo que me gustaría resaltar, más que nada para los que recién están empezando el taller, es que desde el taller se considera que no es necesario para ser un gran escritor ser un erudito, ni tener una ortografía perfecta, ni ser una eminencia de algo. Si se le da mucha más importancia y se exige mucho más, que quien escoja contar algo, escoja escribir sobre algo, sepa sobre qué es lo que está escribiendo. ¿Sí? Y que además de saber, y aún más importante, que lo reflexione, que lo piense, que lo manosee, que no se quede con lo que otros le dijeron, que no se quede con lo que cree que sabe, que lo piense, que lo reflexione, que lo haga suyo, que, como se dice en psicología social, que lo aprenda, no aprenda, sino aprenda con H, y que lo haga suyo. Y recién ahí que se lance a escribir. Este sería el primer paso que se considera antes de empezar a escribir. Que aquello sobre lo que queremos contar, aquello de lo que queremos hablar, sea pensado, reflexionado, sea puesto en nuestras palabras y no palabras ajenas. Esto es muy importante. Si bien obviamente se le da importancia a la ortografía y a lo que todos puedan considerar que es importante para un escritor, lo primero y principal, la primera exigencia del taller, es que antes de ponerse a escribir, piensen y reflexionen sobre eso que van a escribir. Y después se lancen a escribir. Sí, ese va a ser el primer gran paso para una gran historia. El hacer suyo eso de lo que van a hablar. Y la herramienta más efectiva que tienen es el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Responderse a sí mismo, pelearse con uno mismo, discutir con uno mismo sobre eso. Hay una frase que siempre tengo presente, que es de un cuento que le escribí a mi hija, que se llama Unicornios para Sophie. Y la frase es, no te quedes en la comodidad de creer que otros saben, ni en la soberbia de creer que sabes. Hay que ir más allá. Y eso es lo primero y principal a lo que apunta el taller. Por supuesto, hay otras cosas. A ver, el tema de la ortografía. Varios se ofenden cuando digo que la ortografía no me importa. Por supuesto que cuando recibo un texto, mira, esto, lo otro y aquello. Pero eso realmente lo empiezo a corregir y lo empiezo a ver cuando la persona ya le agarró la mano a la literatura. Porque si no, imaginen, es el primer texto que me presenta la persona, no, esto va con B largo, no, acá te falta un acento, acá hay una coma de menos. Creo que lo importante es, el primer paso es decirle, dale, escribí, dale, vamos, escribí, sácate los miedos, sácate los tabús, sácate todos esos arquetipos de la escritura. Me parece que, a ver, primero y principal, todos somos únicos. Y todos tenemos algo que contar. Y muchos no se animan por todas estas cosas. Ay, pero tengo muchas faltas de ortografía. Ay, pero nunca escribí. Muchos se acercan al taller y me dicen, yo nunca escribí. ¿Puedo escribir? Obvio que sí. De hecho, tuve alumnos que recién estaban empezando a escribir. Otro punto también que se resalta mucho para ser un buen escritor es ser un come libros, haberse leído todo lo que existe. Te puede gustar mucho leer y también te puede no gustar leer. Pero puedes haberte leído todas las bibliotecas del mundo y decirme así como robot en una historia todo lo que me dijeron esos escritores y autores. No sirve. No sirve. Las grandes eminencias de lo que sea fueron personas que dijeron algo diferente, que dieron un paso más, que dijeron algo diferente de lo que venían diciendo.
algo nuevo. Entonces, creo que lo primero y principal es reflexionar aquello. Y ser o no ser un gran lector, he tenido alumnos que recién estaban emprendiendo a escribir y a leer. Y estas personas nunca habían leído una novela en su vida, ni siquiera cuentos, porque recién estaban empezando. Y tenían muchas historias que contar. Y las contaban. Pero cuando se lanzaron a escribirlas, no tienen idea de las historias maravillosas que tenían. Y no habían leído una novela en toda su vida, pero escribieron cuentos, novelas, poesías maravillosas. Entonces, el conocimiento y la lectura son herramientas de trabajo y son muy importantes, pero no son las principales. Las principales es que de lo que vayamos a hablar lo conozcamos, lo sepamos y lo hayamos investigado. Y una vez que hicimos toda esa primera parte, la segunda gran parte y la más importante es que lo reflexionemos, que lo pensemos, que lo hablemos con nosotros, que nos peleemos con eso que sabemos. ¿Por qué? El por qué. Y recién ahí hay que lanzarse a escribir. Y este taller cree y considera que la mejor forma de mejorar como escritor es escribiendo. Muchas veces pasa, digamos, cuando ya nos lanzamos a escribir, nos sentamos en la computadora o en el papel, dicen, uy, ¿y ahora qué personaje pongo de protagonista? Bueno, narro en primera persona. Ay, no, pero tengo la segunda persona. Bueno, ¿en presente, pasado o futuro? ¿Qué hago? Bueno, no van a tener una respuesta. Hay que lanzarse a escribir. Eso es lo que siempre digo, hay que lanzarse. Olvídate los miedos. No importa si narras en primera, en segunda persona, no importa en presente, en pasado, no importa. No importa. Elegí cualquiera. Agarrá papelitos y elegí. Bueno, presente, Martín es el personaje y escribo en segunda persona. Ya está, lánzate. O elegí lo que mejor te parezca, pero no dudes, lánzate. Porque realmente hasta que no lo escribimos, hasta que no empezamos a escribir, no vamos a saber si la primera persona nos resulta o era mejor la segunda. O por ahí Martín no es un buen protagonista. A mí me ha pasado escribir una historia con un protagonista pensado. Estuve meses pensándolo. Lanzo el personaje. Empieza el personaje, es un reprotagonista. Se me ocurre un personaje. Ay, voy a hacer aparecer este personaje. Hola, ¿cómo estás? Pum, me robó el protagonismo. Ese personaje que pensé en 2 segundos y dije, uy, qué copado, voy a meter ese personaje nuevo. Me robó el protagonismo. Tuve meses pensando un protagonista. ¿Para qué? Es así la literatura. No hay una... En el taller, lo primero que se va a insistir es escriban, 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 escriban. No se les va a dar resoluciones ni técnicas mágicas para hacer una gran novela, una gran poesía, un gran cuento, un gran guión, lo que sea. No existe una fórmula. Existe la práctica y a eso es a lo que va a apuntar el taller, a la práctica. Vamos a hacer ejercicios con primera persona, ejercicios con segunda persona, ejercicio, actividades, ideas, vamos a hablar de bloqueos, vamos a hablar de los personajes. La idea del taller es ir desarrollando diferentes temáticas. Por ejemplo, el inicio de una historia, que es esta primer clase. La clase siguiente vamos a ver el primer capítulo. Después vamos a ver personajes, después vamos a ver voces, después vamos a ver bloqueos. Son cosas que están en todo tipo de literatura. Lo que también, antes de comenzar, porque todavía no comenzamos la clase, lo que también me gustaría decirles y recordarles una y otra vez es que acá, en este taller de clases abiertas, en el presencial y en el online también, pero acá es necesario, muy necesario recordarles que hay un diálogo abierto. Ustedes tienen todo el derecho del mundo y todo el permiso del mundo para acercarse. Tenemos el Facebook del taller, tenemos la página de Wattpad. Para quien se les complique, tenemos un email para acercarse y hacer consultas, dar sugerencias, dar ideas, si se les ocurre algún ejercicio, alguna actividad. Después, otra parte muy importante del taller es que como estas clases son gratuitas, no cuentan con las correcciones, no se reciben los textos y no hago correcciones ni devoluciones. Por ese motivo lo que hice fue abrir un foro que no tuvo mucho éxito, pero si no también está la página de Facebook.
donde ustedes pueden hacer consultas, hacer preguntas, sugerencias, opiniones. ¿Quieren hablar de algo? Láncenlo. ¿Quieren decir, chicos, qué opinan de esto? Láncenlo. Si escribieron un texto y no les gusta, o quieren un fragmento de su texto y no les gusta, lo suben. Lo suben al Facebook y dicen, gente, ¿me ayudan? Por favor, ¿cómo puedo continuar esto? Bienvenido. Así que el taller considera que cada escritor es único y que cada escritor tiene que desarrollarse como escritor. A los alumnos que se acercan a las clases presenciales y online, no les pregunto qué autores leen, no les pregunto qué estudios tienen, no les pregunto nada. Les pregunto qué proyectos tienen, qué quieren hacer y me fijo qué necesidades tiene ese escritor. ¿Sí? Cada escritor es único y no he tenido ni un solo alumno igual. Todos fueron diferentes. Y eso parte de que cada uno de nosotros es diferente. Por eso la literatura de cada uno va a ser diferente, porque es una combinación. Nosotros somos seres de experiencia. Nosotros somos lo que somos hoy por nuestras experiencias y cómo vivenciamos esas experiencias. Y nuestra escritura o cualquier expresión artística va a ser un reflejo de eso. Va a ser un reflejo de esa persona única que somos. Entonces no les puedo exigir que escriban de una forma y que sean de otra forma. Por supuesto que tengo mi ideología, por supuesto que tengo mi pensamiento, por supuesto que tengo un montón de cosas porque soy una persona con opiniones. Pero si bien hay ciertas cosas que puedo decir, bueno, no me escribas con el arroba, poneme una A o una O, pero no me pongas una arroba. Y la rayita de diálogo para empezar el diálogo. No me pongas sin rayita de diálogo. Hay ciertas cosas que puedo decir, bueno, mira, hace esto, esto no. ¿Sí? Como decir, bueno, mira, esta palabra se escribe así. Cosas básicas, pero no les voy a decir no. Esta es la forma correcta de escribir, esta es la forma incorrecta de escribir, no. A ver, si bien tengo mis ideologías, mis pensamientos y demás, trato de ser lo más neutral posible. Porque quiero que ustedes sean quienes son y no quien yo quiero que sean. Por eso también este taller lo que hace es presentar varios ejercicios. A través de los ejercicios, a través de la escritura, a través de la exploración, ustedes se van a ir encontrando como escritores. ¿Sí? Y la idea es esa, la idea principal del taller. En las clases abiertas, en las clases presenciales y online. La única diferencia entre las clases presenciales y online y las clases abiertas es que en las clases presenciales y online cuentan con correcciones por parte mía, tienen una devolución y tienen un seguimiento estricto o bastante compañero respecto de su trabajo. En estas clases abiertas, lo que hago es abrirles a ustedes la posibilidad del foro y del Facebook y de Wattpad, donde ustedes pueden subir sus inquietudes, sus propuestas, sus ideas, sus sugerencias, preguntar, presentar. Quieren subir un texto, súbanlo, es bienvenido, es un espacio abierto para los escritores. Y la idea es que se ayuden entre ustedes. Va a estar mi presencia, por supuesto, y van a tener mi opinión, ¿sí? Mi acompañamiento, mi ayuda, eso va a estar. Pero lo primero y principal es que también tengan lo de los demás. Porque la idea es que sobre, no sé, por ejemplo, cuando uno de los chicos dijo, bueno, quiero elegir un seudónimo de escritor. Lo subió y le di mi opinión. Pero también están las opiniones de todos los otros escritores que se acercaron. Y eso está bueno, que no se queden con un único punto de vista, ¿sí? Porque fuera de que puede estar errado o no estar errado, el escritor no es un único punto de vista, sino es aburrido. Cada personaje un escritor es una única persona. Y cada personaje de ese escritor es único. A veces vamos a repetir un poquito los personajes, a veces vamos a tener un poquito iguales los personajes. Pero si hacemos varios personajes y cada uno va a ser un mundo diferente. Entonces el escritor es varias opiniones en una. ¿Sí? Y esto también es importante. De por qué no nos tenemos que quedar con una idea, con lo que nos dijeron, con lo que nos hicieron pensar.
Porque si no la literatura va a ser como, bueno, entonces esto es así, y va a ser un copy-paste de lo que los otros nos dijeron. ¿Y para qué escribir? Si cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea. Y la literatura puede ser de muchas cosas. Si hacemos una novela histórica, si hacemos una de aventura, si hacemos... no es que toda la literatura tiene que ser reflexiva y espiritual. A ver, en mi caso, a mí sí me gusta plantear un tema y desarrollarlo en la novela. Pero hay otros que les gusta escribir una historia. Y hay otros los que les gusta ir a la aventura. Y hay otros los que les gusta el terror. Y todo está bien. Todo es permitido. Absolutamente todo. Entonces, la idea es que compartamos los diferentes puntos de vista, que compartamos, que ampliemos la visión de la literatura y que quien necesita ayuda, lo ayudemos, porque después nos van a ayudar a nosotros. ¿Sí? Entonces, estas clases abiertas son un trabajo en equipo. Quien no quiera participar de esa forma puede solo hacerse de las clases abiertas y aprovechar los ejercicios y demás. Pero la idea es que quien quiera participar de esto en equipo es bienvenido. Bien, vamos a empezar con lo que es la clase, después de esta reflexión bastante larga. Yo estos videos trato de ser lo más concisa y menos confusa posible. Pero debido a la ideología del taller, lo que hago es grabar de seguido sin poner pausa. Algunas cosas cuando veo que ya se confundió mucho, que lo alargué o demás, le pongo pausa, corto esa parte. Pero lo que trato de hacer es seguir esto de corrido para mostrar una verdad. ¿Sí? A veces me trabo, a veces pronuncio mal las palabras, a veces voy a hablar mal, a veces voy a tener errores al hablar. Y esto es una persona, y es una persona que escribe. Me presento, soy Daniela Vide, como lo dije al principio del video. Escribo desde que tengo noción, desde muy, muy, muy chica. A los 13 años escribí mi primera novela. Siempre tuve la compañía de mi familia para escribir, por eso para mí es muy importante. Cuando se acercan y me dicen cómo puedo hacer que mi adolescente escriba, sentándote al lado y ayudándolo y acompañándolo, si él quiere escribir. Gracias a esa compañía, ese acompañamiento, pude escribir, gracias a que había alguien del otro lado para leerme. Por eso también es importante que puedan expresarse y puedan compartirlo y puedan acercar esos textos. Eso es lo que a mí me enseñó la vida. Y eso es lo que busco para mi taller. Que nos abramos. Que lo primero y principal a la hora de ponerse a escribir sea reflexionar, pensar y lanzarse a la aventura. De a poco la aventura se va a ir formando. Ya sea la ortografía, como la historia, los personajes, todo. Todo se va a ir armando de a poco. Es un trabajo. ¿Sí? Entonces, continúo. Estudié psicología en la UBA y actualmente estoy estudiando psicología social, así que van a ver bastante psicología en lo que son los talleres. No considero que la psicología sea necesaria para escribir ni nada de eso, pero es un tema, una temática que me gusta mucho. Y para ciertas cosas considero que hay algo psicológico y para otras no. El hecho de que cada uno es único sale de la psicología, que cada uno es único y que cada uno es unas experiencias vividas de cierta forma que nos hacen hoy lo que somos. Bien, escribo desde hace mucho, escribí cuentos y a los 13 hice mi primer novela, gracias a la compañía de mi mamá, de mi abuela, que siempre estuvieron, y de dos profesoras de la secundaria. Gracias a esas dos profesoras me terminé mi primera novela. Entonces, por eso para mí el acompañamiento de los alumnos es muy importante. El acompañamiento y la presencia por parte mía. Y para quienes tienen hijos, sepan que también el acompañamiento, la lectura, el estar ahí, el decirle, che, dale, quiero saber qué pasa. Eso es muy importante.
Y bien, novelas escribo, después de ahí arranqué con novelas y voy escribiendo mi novela número 10, que es una novela que voy a estar subiendo en el taller para ir acompañando las clases y que tengan el encuentro íntimo con lo que es la escritura de una novela. Esta novela que voy a estar subiendo es la novela número 10 y es la novela más desastre que hice hasta ahora. Es una novela que vengo escribiendo hace 3 años y tiene un montón de ejemplos de lo que no hay que hacer. Si bien se considera que no hay buenos ni malos escritores, hay cosas un poquito peligrosas. A mí me salieron mal, a otros le han salido bien. ¿Sí? Surgió cambios, modificaciones, todo. La idea es ir desarrollando la escritura de una novela con las herramientas y técnicas de escritura y un montón de ejercicios y cosas, con el acompañamiento de esta novela. De qué pasó, qué se cambió, qué no se cambió. Más que nada esta parte es porque muchos, cuando se vuelve un poco complicado el tema de escribir, se asustan. Ya de por sí muchos tienen muchos tabúes y muchos miedos. Se acercan al taller y me dicen, yo nunca escribí, ¿voy a poder escribir? Sí. ¿Por qué no? Ay, es que no leí a tal autor. Ay, es que no leo todos los días. No. Lo importante es que ese proyecto que se pongan lo hagan con amor. Y amor no es algo cursi. Amor es dedicarle tiempo, dedicarle un espacio, dedicarle un lugar, corregirlo, recorregirlo, leerlo, buscar opiniones, reflexionarlo, pensarlo, todo esto. Todo lo demás viene en compañía de eso. ¿Sí? La ortografía, la sintaxis, el leer, decir, ay, mira, voy a leer tal autor para esto, voy a ver tal película para esto. Yo muchas veces hasta yo muchas veces recomiendo películas en vez de libros. Todo sirve, todo sirve. Así que, bien. Lo que vamos a trabajar en esta clase es el inicio de una historia. Entonces, ¿dónde inicia una historia? Una historia inicia cuando la empezamos a escribir o mucho antes. Mucho antes. Inicia en el momento que empezamos a pensarlo, que estaría bueno, y eso se va trabajando y reflexionando y yendo y viniendo. Y como psicóloga, cuando uno siente ganas de escribir es porque ya lo tiene escrito. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se sienta en la computadora pasa todo este miedo y toda esta inseguridad de que, ay, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé. Los no sé son miedo y hay que sacárselo. Hay que empezar, no importa quién es el protagonista, no importa si narramos en primera persona, si narramos en segunda persona o en presente o pasado. Eso es algo secundario que se puede cortar, pegar, modificar, ya está. Saco el acento y listo, ya está. Ahora está de presente, futuro, pasado, ya está. Entonces, no se preocupen por cosas que se pueden corregir. Todo se puede corregir porque está escrito. Todo se puede corregir, todo se puede reescribir. E incluso, una de las técnicas que doy cuando un capítulo no les gusta es reescribirlo. Tomen en cuenta que al iniciar una historia todo es caos, todo es desorden. El escribir es como una montaña rusa. ¿Sí? Bajadas, idas, vueltas. La parte más linda es cuando bajamos, que es cuando la inspiración está así con nosotros y nos abraza y nos quiere. Pero la inspiración se puede describir más como una criatura caprichosa. Entonces, la inspiración quiere el paso abierto. Nada de inseguridades, nada de no sé, no. Yo hasta que no se te ocurra algo, no, yo me quedo acá, te dice. Y nunca va a venir. Entonces hay que abrirle el paso y tiene que estar el pasito lisito para que la inspiración diga, bueno, dale, voy. Y no es, no. Hay que sacarse esos miedos y esas inseguridades. Empiecen. Como les vengo diciendo antes de empezar esta clase, empiecen. Láncense a escribir. Los que me hicieron caso pasaron por una experiencia. El empezar algo, el empezar a trabajar, a coser, a tejer algo. Es como tejer. Yo tejo, me quedó mal, lo destejo y lo vuelvo a hacer. Obviamente a medida que cada vez lo tengamos más, es más difícil volver a releer y a corregir, pero no es imposible. No hay que tener miedo. Uno cree que el buen escritor es el que, ay,
ya está, empiezo la historia y ya sé quién es mi protagonista, cómo empiezo y... No. De hecho, hay muchos autores famosos que aseguraban que ellos, así como lo escribieron, lo llevaron a publicar y que es el único manuscrito que tienen. Cuando esas personas, esos señores y señoras murieron, entraron a la casa y le encontraron manuscrito de manuscrito de manuscrito de esa historia supuestamente única. No existe el escritor que escribe, copia, publícamelo. A ver, una cosa es escribir una cosita así, que igual siempre una leída le tenemos que dar. Pero imaginen un cuento largo, un poema largo, una novela, un guión. ¿En serio creen que hay gente que puede escribir un guión en una noche sin correcciones, sin nada? No. Así que sáquense todo eso y aunque existan, no importa, no nos interesan. Ustedes son ustedes y ustedes se van a equivocar y ustedes van a cometer errores y ustedes van a decir, uy, ¿qué hice? ¿Cómo arreglo esto? Y se van a olvidar de personajes, van a dejar un personaje en la estación de servicio. ¡Oh, Marcelo! ¿Qué pasó con Marcelo? Hay una película que recomiendo que se llama Los Siete Psicópatas. Siete Psicópatas. Véanla. Describe a la perfección lo que es la escritura de una novela. A la perfección. Es un tipo que solamente tiene el título. Dice, tengo el título, Siete Psicópatas. Ah, ¿y de qué va a tratar? No sé, tengo el título nada más. Eso es escribir. Me gusta este título, quiero hacer algo con este título, el capricho. Tengo esta historia, quiero ponerla en juego. La historia, el capricho, la historia, la inspiración, una idea, una frase. A veces una gran historia se lanza por una frase, por una palabra, por un personaje. No hay una única forma de escribir, no hay una única forma de hacer literatura, no hay una única forma de nada. Cada uno tiene su estilo y cada uno es único y ustedes tienen que encontrar ese estilo, esa forma de ser escritores. Y no tiene nada que ver con quiénes son ustedes, quiénes los... No tiene nada que ver. Uno es uno como escritor, uno como esposo, uno como esposa, uno como novia, como amante, como estudiante, como lo que sea que sea que sea. Padre, tío, abuela, es diferente. Así que lo que hay que hacer y lo primero que tienen que hacer es lanzarse a escribir. Y esta clase trata sobre eso, sobre lanzarse. Lo que tienen estas clases, además de el desarrollo de un tema, que esta primera clase es bastante caótica porque es la primera clase. Prometo que esto se va a ir ordenando clase a clase. Porque más el tema de hoy es el inicio de una historia, que es algo bastante ambiguo. La clase que viene vamos a ver el primer capítulo. Y esta clase del primer capítulo, no es necesario que tengan el primer capítulo escrito. Esto es dentro de un mes, así que tienen tiempo. No es necesario que tengan un primer capítulo escrito, no es necesario que me escriban un capítulo de un poema. El primer capítulo es el inicio de algo. Si de acá a un mes me hacen un primer capítulo, excelente. Si me hacen 2, 3, 4, 5 o más capítulos, excelente. Que nada los detenga, ¿no? Que al mes que viene me tienen que hacer un capítulo y nada más. Ustedes escriban. Escriban y escriban. Lo que sea que quieran escribir. La clase que viene vamos a ver el primer capítulo. Lo ideal es que tengan, aunque sea, el primer capítulo. Quien haga poesía, escriba una poesía. Quien haga cuento, escriba un cuento. Quien haga guión, empiece a escribir su guión. Quien haga novela, empiece a escribir su novela. ¿Sí? No se preocupen por cómo empezarla, no se preocupen cómo continuarla, no se preocupen por nada, escriban. La mejor forma de saber si lo están haciendo bien es avanzando. Hay que avanzar y esa es la mejor forma. Otra cosa que va a tener estas clases son ejercicios, ¿sí? El ejercicio para quien todavía no se me lanzó, muy mal, quien todavía no se lanzó a escribir, es el siguiente, que es a mí siempre me resulta. Si no saben cómo empezar o se sientan frente al papel y frente a la PC y no sale nada, ya sea el primer capítulo, el segundo, el tercero, el quinto poema, el sexto guión, no importa. Pero una técnica muy buena es agarrar un cuento o una novela, abrirlo en cualquier página y la primera frase que lean, usarla como disparador para empezar. Abren y, no sé, Micaela se acurrucó. Bueno, empezamos el primer capítulo con Micaela se acurrucó. Si el personaje se llama Pablo, Pablo se acurrucó.
Si nadie se acurrucó, bueno, no sé, abran otra frase. Pero no se preocupen, abran. Y si esa frase no les inspira nada, abran otra frase. ¿Sí? A la tercera frase que no les inspira, la tercera es la vencida y no importa cómo, pero me empiezan con esa tercera frase. Más de 3 intentos no se vale. Otra técnica muy buena es empezar con una acción. Marcela lanzó la pelota. Rodrigo habló. Juana levantó la mano y dijo. Empezar con una frase, más cuando es una frase de movimiento, caminó, saltó, una frase que va hacia alguna acción que mueve hacia algún lado. Lo que tiene eso es que automáticamente a la cabeza le dispara preguntas. ¿Quién saltó? ¿A dónde saltó? ¿Por qué saltó? Caminó. ¿Quién caminó? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Por qué caminó? ¿Hacia dónde va? Marcela. ¿Y quién es Marcela? ¿Qué quiere Marcela? ¿Cómo es Marcela? ¿Cómo se ve Marcela? Así. Automáticamente a la cabeza le dispara un montón de preguntas, pues la cabeza lo quiere saber todo. Entonces automáticamente le dispara un montón de preguntas. Esas son las técnicas. ¿Sí? Se plantean 2 ejercicios en cada clase. Uno de la clase y uno para la clase que viene. ¿Sí? Como esta clase es lanzarse a hacer el primer capítulo, el ejercicio va a ser, los 2 ejercicios son esos. El lanzarse a escribir y el usar alguna de estas 2 técnicas si no les resulta. Entiendo que otros esto sirve más que nada para cuentos, no, en realidad es una técnica que sirve bastante para todo. Si sienten que no les sirve, si sienten que no, que lo intentan, lo hacen y no arrancan y no pueden, tienen el foro, tienen el Facebook y tienen acá el mismo en Wattpad. Estas clases están subidas en escrito en Wattpad. En el video está el link del Facebook, del foro y del Wattpad. Hacen clic en cualquiera de esos y postean su pregunta. Por ejemplo, estoy haciendo poesía y el ejercicio no me sirvió. ¿Qué otro ejercicio me podés dar? O, hola, ¿cómo están? ¿Qué otro ejercicio me pueden dar como disparador para escribir un guión, una poesía, un cuento, novela? Van a tener la respuesta de un montón de personas. Somos 6.000 personas en el Facebook, así que al menos una de esas respuestas les tiene que servir. Así que sin miedo, ya mismo agarran y se ponen a escribir. Y el que ya está escribiendo no tiene ninguna excusa y lo quiero ya escribiendo. No sé por qué todavía no empezó a escribir, si no empezó a escribir. Entonces, sigan estos pasos. Piensen sobre qué quieren escribir. Reflexionenlo, llénenlos de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenselo a ustedes mismos y ustedes respóndanselo. Tengan una charla así, mírense al espejo y pregúntense, ¿pero por qué? ¿Por qué es esto así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como los nenes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso, a escribir. Y láncense a escribir. Nos vemos de acá en un mes para ver el primer capítulo. Si bien es el primer capítulo un cuento o una novela, la idea es que ese primer capítulo sirva para un poema, para un guión o para lo que sea. Es el inicio de algo, lo primero de algo. Ya van a ver a qué va. Y recuerden que si sienten que el ejercicio no les resulta, que el ejercicio no está muy, o no les sirvió, o no pudieron, o tienen alguna duda, o por X motivo algo les fastidia y algo, tienen el foro, el Wattpad y la página de Facebook. Le dan me gusta, así somos más de 6.000 y ayudamos a más escritores. La clase que viene vamos a tratar el primer capítulo. La clase tercera vamos a hablar de personajes y así vamos a ir desarrollando cada uno de los ítems que hay en la literatura. También en un momento hice preguntas que voy a seguir haciendo sobre qué temas quieren tratar. Algunos me dijeron cómo hacer leer a adolescentes. De eso estoy preparando una clase sobre niños, adolescentes y adultos. Después también algunos me dijeron, bueno, hablar de autores. Vamos a hacer alguna clase sobre autores. Y así, ustedes sugieran, pidan, pregunten. Si sobre algo yo siento que no puedo, porque por ejemplo me dijeron hablar de autores contemporáneos. Yo siento que no soy quien para hablar y desarrollar ese tema. Si alguien, preguntaré en el Facebook, ¿alguien quiere hacer una clase sobre autores contemporáneos? Cosas así. Esto es ayudarnos entre todos y hacerlo entre todos.
Así que a su disposición. Me encuentran en el Facebook, en Wattpad y en el foro. En el foro estoy los lunes y los viernes. No tuvo mucho éxito, no hay mucho movimiento, pero bueno, recién empezamos. Mi nombre es Daniela Vide y esta es la primera clase de las clases abiertas del taller literario de B. Son muy bienvenidos y a escribir.